Habían pasado 22 años cazando en la Sierra Madre Occidental. Conocía cada vereda, cada eco, cada olor que dejaba la lluvia en la hojarasca. Pero aquella mañana fría de 1997, en los altos de Durango, encontré unas huellas que no encajaban con nada que hubiera visto en mi vida. Eran demasiado grandes, demasiado humanas y demasiado pesadas. Algo dentro de mí, el mismo instinto que me había mantenido vivo en la selva chiapaneca durante la guerra, me obligó a seguirlas. Y así llegué hasta él. Un chaneque moribundo, tirado entre las raíces de un ahuehuete milenario. Cuando abrió los ojos, no vi a un monstruo, vi a un anciano agotado, consciente que ya no tenía fuerzas ni para mentir. Y lo que me dijo con sus últimas palabras sobre la humanidad no fue una advertencia. Fue algo mucho peor. Algo que ningún ser humano debía escuchar. Me llamo Miguel Ángel Carrillo. Tengo 42 años y desde hace 5 vivo solo en una cabaña de adobe y madera a las afueras del Salto, Durango. En el pueblo me conocen como el viudo de la sierra, el que baja 2 veces al mes con venado y guajolote colgados del burro, el que saluda con un movimiento de cabeza y nunca se queda a platicar. Nadie sabe que estuve 12 años en el ejército, que anduve en la selva lacandona, que cargué en brazos a mi mejor amigo, Jesús Morales, durante 11 horas de infierno hasta que se me murió en el helicóptero. Nadie necesita saber que Miguel Carrillo se quedó allá abajo, con la sangre de Jesús empapándome el uniforme. Aquella mañana me desperté a las 5:30, como siempre. Prendí la estufa de leña, puse la cafetera de peltre abollada que es mi único lujo y revisé el equipo. Mi carabina Mauser 2030 a 2006 estaba limpia, aceitada, lista. Todavía mantengo la disciplina militar con las armas, aunque ya no pueda mantener nada más en mi vida. Iba rumbo al filo norte, donde 2 días antes había visto señales de ciervo cola blanca. Era noviembre, temporada de caza, y necesitaba reconocer terreno. El camino en la vieja Ford Ranger 88 se hizo eterno. 40 minutos de terracería llena de baches que las madereras ya no arreglan. La radio solo agarraba estática tan arriba, así que manejé en silencio, viendo cómo la neblina se enredaba entre los pinos como si tuviera vida propia. Estacioné donde termina el camino maderero. Me eché la mochila al hombro. Además del rifle llevaba agua, un botiquín, cuerda de cáñamo, brújula, mapa topográfico en bolsa de plástico y mi viejo busca Motorola que casi nunca suena. El único que tiene el número es Don Chuy el carnicero, y solo me habla cuando hay trabajo. La subida al filo era empinada pero conocida. Desde niño anduve estas sierras con mi padre, que en paz descanse, talador y cazador. Él me enseñó a leer el monte, a pisar sin ruido, a escuchar lo que no se ve. A veces me pregunto qué pensaría de lo que soy ahora. Un fantasma que vive más a gusto con los coyotes que con la gente. 2 horas después encontré las huellas. Primero creí que eran de un hombre descalzo. Estaban en el lodo blando junto a un arroyo de temporada, profundas, clarísimas. Pero cuando me agaché supe que no. Medían casi 45 centímetros de largo. 5 dedos, como pie humano, pero gigantes. La profundidad indicaba un peso brutal y la zancada entre huella y huella pasaba fácil los 2 metros. Había oído los cuentos, claro. En Durango nadie se salva de las historias del chaneque, de nahual gigante que cuida los montes, de los leñadores que lo vieron y nunca volvieron a ser los mismos. Yo siempre los metí en el mismo saco que los ovnis y la llorona, cuentos para asustar turistas. Pero estas huellas eran reales, frescas, a lo mucho de la madrugada, y subían cerro arriba, lejos de cualquier vereda, hacia donde ni los cazadores más locos se meten. Debía haber dado la vuelta, debía haber marcado el lugar y seguir con mi plan, pero algo me jaló. El mismo vacío que llevo dentro desde hace 5 años, quería saber qué era aquello. Las huellas me llevaron fuera de los senderos de venado, entre pinal viejo donde la copa es tan espesa que casi no crece nada abajo. Caminaba en silencio, cayendo sin darme cuenta en los patrones de patrulla que aprendí en Chiapas. Paso, pausa, escuchar, barrer con la vista, repetir. El monte estaba raro. Ni un pájaro, ni una ardilla, solo el viento entre las ramas y mi propia respiración controlada. 1 hora después encontré sangre. Gotas pequeñas al principio, oscuras, frescas sobre el musgo. Luego más. Un reguero paralelo a las huellas. Lo que fuera que seguía estaba herido. El corazón me latió fuerte, no de miedo, sino del viejo instinto de combate. Un animal herido es impredecible. Debía haber sido más cuidadoso.
Pero seguí. La sangre aumentaba. El rastro llegó hasta un afloramiento rocoso rodeado de ahuehuetes antiguos. El reguero terminaba en una pequeña cueva, más bien un abrigo formado por dos enormes rocas que se apoyaban una contra la otra. Y ahí estaba. Primero mi cerebro se negó a procesarlo. Era demasiado grande, demasiado imposible. Luego se movió apenas y entendí. Un chaneque, de verdad, tirado de lado, el pecho enorme subiendo y bajando con dificultad. A un costado medía fácil más de 2,40 metros, todo cubierto de pelo café oscuro, ahora apelmazado por la sangre en el costado izquierdo. La cara estaba medio oculta, pero se veía la mandíbula fuerte, la frente pesada, los ojos eran lo que más me asustó, profundos, cafés, demasiado humanos. Me quedé parado, el rifle a medio alzar, la mente en blanco. Todo lo racional gritaba que era imposible. Los chaneques no existen. Son mito, leyenda, borrachos que confunden osos con otra cosa. Pero el ser frente a mí era real y se estaba muriendo. Lo reconocí al instante. Había visto esa misma mirada en la selva, en los hospitales de campaña, en los ojos de Jesús cuando se fue. Bajé el rifle despacio y di un paso. Los ojos se abrieron del todo y se clavaron en mí. Me quedé helado. Herido o no, esa cosa podía destrozarme si quisiera. Pero no se movió para atacar. Solo me miró. Y en esa mirada había dolor. Sí, pero también resignación y algo más. Reconocimiento. Como si me estuviera esperando. Tranquilo, dije con la voz ronca de tanto no usarla. No te voy a hacer daño. El chaneque soltó un sonido grave, profundo, que no era gruñido pero tampoco humano. Se movió apenas y vi la herida. Un desgarrón enorme a lo largo de las costillas, profundo, irregular. No era de bala ni de cuchillo. Parecía haberse enganchado con una rama rota o una roca filosa al caer. La sangre ya no brotaba tanto, pero tampoco se detenía. En un hombre eso necesitaría cirugía de emergencia. Aquí, a horas de cualquier ayuda, era sentencia de muerte. Me quité la mochila con movimientos lentos. El chaneque me observaba sin reaccionar mientras sacaba el botiquín. Era ridículo para una herida así, pero no podía quedarme mirando cómo se moría. Fui médico de combate, dije bajito, aunque sabía que quizá no entendía. Hace mucho. Voy a intentar ayudarte, ¿está bien? Me acerqué con cuidado. Cuando estuve bastante cerca para tocarlo, me detuve. Le di chance de rechazarme. Hizo otro sonido, más suave, casi una pregunta, y luego, increíblemente, se movió un poco para dejarme acceder mejor a la herida. Me estaba dejando. Las manos me temblaban mientras abría el botiquín. De cerca la herida era peor. Veía músculo desgarrado, quizá hueso. Necesitaba puntos, antibióticos, hospital. Yo tenía gasas, cinta, un frasquito de yodo que no iba a servir de nada. Va a doler, le advertí. Vertí el yodo. Se tensó entero, pero no se apartó. Trabajé rápido, usando todas las gasas para empacar la herida y apretando con cinta y la cuerda de la mochila. No era suficiente. Los dos lo sabíamos. Cuando terminé me senté sobre los talones, mirando a ese ser imposible. De cerca se veían canas plateadas entre el pelo café, arrugas profundas alrededor de los ojos, el cansancio de quien ha vivido muchísimo. ¿Cuántos años tienes? Pregunté sin esperar respuesta. Me miró largo rato. Luego habló. La voz era grave como un trueno lejano, las palabras lentas, con un acento raro pero perfectamente comprensible. 102. Casi me caigo de espaldas. Hablaba español. Tú, me entiendes. Los labios se curvaron un poco. Sonreía. He escuchado a los tuyos muchos años. Aprendí palabras. Cada sílaba le costaba un esfuerzo enorme. La herida, empecé. Negó apenas con la cabeza enorme. Ya es tarde. Soy viejo. Este cuerpo se acabó. Tomó aire con dificultad. Pero me alegra que hayas venido. ¿Por qué? Porque tengo que decir algo de los tuyos. Y alguien tiene que oírlo. Me senté del todo en el suelo, el rifle olvidado a un lado. Me di cuenta, con una claridad que no sentía desde hacía años, que estaba a punto de escuchar algo que iba a cambiarme para siempre. El chaneque abrió los ojos otra vez. En ellos había una sabiduría tan antigua que mis 42 años se sentían como un suspiro. Escucha, dijo. Escucha y recuerda. Se acomodó apenas contra la roca, haciendo una mueca de dolor tan humana que me apretó el pecho. ¿Cómo te llamo?
¿Tienes nombre? Pensó un momento, respirando con trabajo. Mi gente no usa nombres como los tuyos. Pero los ancianos que vivieron antes me llamaban vigilante. Porque siempre miro. Vigilante, repetí. Le quedaba perfecto. Me llamo Miguel, dije, sintiéndome idiota por presentarme a un chaneque moribundo, pero sin saber qué más hacer. Miguel, repitió más suave. ¿Tú cazador? Sí, aunque no te estaba cazando a ti. Hace 20 minutos ni creía que existieras. Algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. La mayoría de los tuyos no cree. Esa es nuestra ventaja, nuestra supervivencia. Otro respiro difícil. Pronto ya no importará. Pronto me iré. Mi gente ya somos fantasmas. ¿Quedan más? Pocos, muy pocos. Cuando yo era joven había más. Pero no nacemos seguido. Y los tuyos se multiplican, lo toman todo. No sonaba acusador. Solo constataba un hecho. Eso dolía más. Saqué mi cantimplora y se la ofrecí. La miró curioso. Luego la tomó con una delicadeza increíble para esos dedos enormes. Bebió 2 sorbos pequeños y me la devolvió. Gracias, dijo. Me quedé helado otra vez. Estaba en plena sierra duranguense compartiendo agua con un chaneque que me daba las gracias en español. Dijiste que tenías algo que contarme, sobre la humanidad. Asintió lento. Sí, te he observado 102 años. Los vi crecer, multiplicarse, cambiar. Vi 3 guerras grandes. Vi sus máquinas volverse magia. Vi sus números crecer como chapulines. Hizo una pausa. Cuando siguió, su voz tenía un peso distinto. Y vi lo que ustedes no ven de sí mismos. Me incliné hacia adelante. Cuando era joven, continuó, los tuyos viajaban en mulas, usaban herramientas simples, cortaban árboles con hacha. El monte sanaba más rápido de lo que herían. Creí que eran como nosotros, tomaban lo necesario y nada más. No lo somos, dije bajito. No, tienen una enfermedad en el espíritu. No pueden parar de tomar. Primero necesitaban leña para calentarse, para hacer casas. Se entiende. Luego quisieron más leña por dinero. ¿Cómo le dicen? Economía. La palabra le salió torpe, como si le supiera mal. Cortan más rápido de lo que los árboles crecen. Abren caminos por todos lados. Envenenan el cielo con el humo de sus máquinas. Quise defender a la humanidad, decir que también habíamos hecho cosas buenas, que habíamos avanzado. Pero frente a este ser que nos había visto un siglo entero, las palabras se sentían vacías. Vi llegar el primer camión a estas sierras, siguió vigilante. 1919, cosa ruidosa que echaba humo negro. Pensé que estaba enfermo. Pero no, así funcionan todas sus máquinas. Sacan vida antigua de las entrañas de la tierra, la queman, llenan el aire de muerte. Se movió un poco y gimió. Vi llegar a los taladores. Primero unos hombres con hacha, luego grupos grandes, luego máquinas, motosierras que gritan como demonios. En mi vida vi desaparecer el 90% del bosque viejo. Los árboles abuela, los que tenían 1000 años, desaparecidos en minutos. Lo sé, dije, y lo sabía. Había visto los cerros pelados, las laderas raspadas hasta el hueso. Aun siendo cazador, siempre me revolvió el estómago. Hemos ido demasiado lejos. Demasiado lejos, repitió. Pero esto es lo que me aterra, lo que tengo que decirte antes de irme. Me miró fijo. Sentí que se me ponía la piel chinita. Los tuyos saben lo que hacen. He escuchado a sus científicos en las radios que llevan en el bolsillo. Dicen que el aire se calienta, que los hielos se derriten, que los animales mueren. Los advierten. Cambio climático, lo llaman. Sí, dije. Los científicos llevan años hablando de eso. Y aún así, no hacen nada. Su voz bajó hasta ser casi un susurro. Saben que viene el precipicio. Lo ven venir, y pisan más fuerte el acelerador. Sus ojos brillaron. ¿Lloraba? Eso es lo que me aterra. No que destruyan por accidente, sino que destruyan sabiendo. Que elijan destruir. Me pegó como un mazazo. Porque era verdad. Dios mío, era verdad. Sabíamos. Las advertencias llevaban décadas. Y seguíamos consumiendo, construyendo, quemando petróleo, talando, fingiendo que alguien más lo iba a arreglar. Mi gente morimos porque nos dejan sin lugar, continuó vigilante. Pero ustedes mueren porque no pueden dejar de comerse su propio mundo. Esa es la verdad terrible. Son lo bastante inteligentes para ver, pero no lo bastante sabios para cambiar. Me quedé callado.
El peso de sus palabras me aplastaba. Ahí estaba un ser cuya especie había sobrevivido quién sabe cuántos miles de años viviendo en equilibrio con el monte, tomando solo lo necesario, permaneciendo invisibles, y los estábamos borrando del mapa. Una especie que sabía que se estaba destruyendo a sí misma y no podía parar. ¿Por eso quisiste hablar conmigo? ¿Para decirme que estamos condenados? No, dijo, y por primera vez su voz tuvo algo parecido a la calidez. Quise decírtelo porque tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Llevas muerte dentro. La veo, la huelo. No enfermedad, dolor, pérdida. Has visto morir a alguien a quien amabas. Se me cerró la garganta. No había hablado de Jesús en 5 años. Mi mejor amigo, dije con la voz rota. Jesús Morales. Murió en mis brazos. Sí, dijo suave. Todavía lo cargas. Ese peso te hace diferente al resto de los tuyos. Te hace ver. ¿Ver qué? Que la vida es frágil. Que el tiempo es corto. Que tomar y tomar y tomar te deja vacío. Tomó aire tembloroso. Los tuyos son una especie joven. Como los jóvenes, creen que van a vivir para siempre. Cometen errores porque no imaginan el final. Pero tú has tocado la muerte. Sabes que llega. Me limpié los ojos, sorprendido de encontrarlos mojados. ¿Y qué se supone que haga con eso? Recordar, dijo simplemente. Recordar lo que te digo. Recordar al anciano que vivió 102 años, que vio a los tuyos correr hacia el precipicio, y te suplicó que frenaran. Su respiración se estaba volviendo más difícil. Cuéntalo. Planta semillas. Tal vez no crezcan a tiempo. Tal vez los tuyos ya pasaron el punto sin retorno. Pero tal vez no. Soy solo una persona, protesté. Vivo solo en el monte. Apenas hablo con nadie. ¿Quién me va a creer? Tú fuiste soldado, dijo. Sabes de misiones. De hacer tu parte aunque el resultado sea incierto. Extendió una mano enorme. La dejé posarse en mi hombro. Pesaba como plomo, pero era gentil. Esta es tu misión ahora. Lleva mis palabras. Diles que Vigilante miró y advirtió. Diles que aún no es tarde para elegir diferente. La mano resbaló y cayó pesadamente al suelo. Su respiración se volvió superficial. Veía cómo se apagaba la luz en esos ojos antiguos. Espera, tengo preguntas sobre tu gente, sobre cómo han sobrevivido. No hay tiempo para preguntas, me cortó. Solo para la verdad. Y la verdad es simple. Me miró una última vez, profundo. Los tuyos tienen grandeza. He visto su música, su arte, su capacidad de amar, de sacrificarse. No son malos, solo jóvenes, necios, asustados. ¿Asustados de qué? De cambiar, de dejar la comodidad, de admitir que se equivocaron. Su voz era apenas audible. Cambiar es el único camino. O cambian como viven en esta tierra, o la tierra los cambiará a ustedes con sufrimiento, con pérdida, con la muerte de todo lo que aman. Abrió los ojos una vez más con esfuerzo enorme. Prométeme, susurró. Prométeme que recordarás. Prométeme que lo intentarás. Te lo prometo, dije quebrado. Te juro que recordaré. Lo intentaré. Su rostro se relajó. Parecía en paz. Bien, eso es todo lo que puedo pedir. Un humano que escucha, que entiende, que tal vez plante una semilla que crezca. Después de un silencio largo, un último aliento ronco. Estoy listo ahora. Listo para descansar. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Para que estés más cómodo? Ya lo hiciste, dijo suave. Te quedaste. Escuchaste. Te importó. Eso es más de lo que esperaba. Más de lo que la mayoría de los tuyos daría. Hizo una pausa más larga. Miguel Carrillo, gracias por cargar mis últimas palabras. Úsalas bien. Me quedé con Vigilante mientras su respiración se espaciaba. El monte entero pareció contener el aliento, como si los pinos supieran que algo ancestral se iba para siempre. Vigilante, lo siento. Siento lo que mi gente ha hecho. Siento que hayas tenido que ver cómo destruimos tu casa. Siento que te mueras solo. Abrió los ojos una última vez. No había enojo, ni rencor, solo algo que parecía perdón. No solo, susurró. Tú estás aquí. Eso importa. Todo importa. Fueron sus últimas palabras. Vi cómo su pecho se elevó una vez más, se detuvo, y bajó para siempre. La luz se apagó en esos ojos antiguos. El ser que había caminado la tierra 102 años, que había visto todo el siglo XX desde las sombras, ya no estaba. Me quedé ahí mucho rato, con la mano en su hombro que se enfriaba.
llorando como no había llorado desde el funeral de Jesús. Había contenido el llanto 5 años, pero ahora la presa se rompió. Lloré por Vigilante, por Jesús, por los montes talados, por un mundo que corría hacia el abismo sin querer girar el volante. Cuando por fin me puse de pie, las piernas me temblaban. El sol había avanzado mucho. Habían pasado horas. Miré el cuerpo enorme que pronto volvería a la tierra. No podía dejarlo ahí. No podía permitir que cazadores o turistas lo encontraran, que se convirtiera en espectáculo, trofeo o nota roja. Pasé el resto de la tarde juntando piedras y ramas. Construí un túmulo sobre el cuerpo de Vigilante. Fue un trabajo duro, más con las lágrimas que no me dejaban ver. Pero no paré hasta cubrirlo del todo. No duraría para siempre. Nada dura, pero protegería a Vigilante lo suficiente para que la naturaleza reclamara lo suyo. Al poner la última piedra hablé en voz alta, aunque me sentía ridículo. Recordaré, Vigilante. Llevaré tus palabras. Intentaré que la gente entienda. No sé si servirá de algo, pero lo intentaré. El viento movió las copas de los pinos. Por un segundo creí que era una respuesta. El descenso fue eterno. Las piernas me pesaban como plomo y la mente estaba en otro lado, repitiendo las palabras de Vigilante, el peso de esa mirada antigua, las verdades terribles dichas con voz moribunda. Cuando llegué a la camioneta, el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y morado, tan hermoso que dolía. El mundo se veía idéntico al de esa mañana, pero yo ya no era el mismo. No se puede sentar uno junto a un ser ancestral mientras te cuenta cómo tu especie destruye el mundo y salir igual. Manejé de regreso a la cabaña en trance. La Ranger tomó sola los caminos conocidos. Cuando estacioné ya era noche cerrada. Me quedé largo rato dentro del carro, oyendo cómo se enfriaba el motor, mirando la nada. Dentro de la cabaña todo se sentía más chico. Una sola habitación con catre, cocineta, estufa de leña y estantes llenos de libros releídos 1000 veces. Mi vida reducida a lo esencial. Antes me bastaba. Ahora se sentía como esconderme. No pude comer ni dormir. Me senté a la mesa con una libreta que normalmente uso para apuntar movimientos de animales y el clima. Y empecé a escribir todo lo que Vigilante había dicho, cada palabra que recordaba, cada pausa, cada mirada. La letra me salía temblorosa, urgente. Cuando terminé eran más de 7 hojas. Y aún así se sentía poco. ¿Cómo capturas el peso de un siglo de observación? ¿Cómo transmites la tristeza de esos ojos antiguos? La mezcla de resignación y esperanza desesperada. Leí lo escrito una y otra vez. El mensaje era claro. La humanidad corría hacia la catástrofe. Lo sabíamos y elegíamos no cambiar. Y yo, un ex soldado roto que vivía solo en la sierra, tenía que hacer que a la gente le importara. Se sentía imposible. Al día siguiente bajé a El Salto. El pueblo es chico, apenas 1200 almas, casi todos taladores o empleados de las madereras. Yo bajaba una vez por semana a dejar carne con Don Chuy, comprar lo básico y salir huyendo. Esa vez estacioné frente a la Casa de la Cultura que hace las veces de biblioteca. La bibliotecaria, doña Rosaura Méndez, una señora de 60 y tantos que fue maestra en la capital, levantó la vista sorprendida cuando entré. En 5 años había ido 2 veces nada más. Miguel Ángel Carrillo, dijo con verdadera calidez. ¿Qué te trae por aquí, mijo? Necesito investigar algo, dije torpe. Sobre el cambio climático, ciencias ambientales, esas cosas. Doña Rosaura alzó las cejas pero no preguntó. Me llevó al fondo y sacó libros, revistas, carpetas. No tenemos mucho, pero con esto empiezas. ¿Buscas algo en especial? Solo entender el tamaño del problema, qué tan grave está, qué dicen los científicos. Me miró un rato y asintió. Aquí te dejo. Si necesitas algo más, me dices. Pasé 4 horas leyendo informes del IPCC traducidos, artículos sobre deforestación en México, tasas de extinción, acidificación de los océanos, proyecciones de calentamiento, aumento del nivel del mar, colapso de ecosistemas. Todo encajaba con lo que dijo Vigilante. La ciencia era clarísima. Las advertencias estaban por todos lados. Y aún así, cada hora pasaba un camión maderero cargado de troncos frente a la ventana. El estacionamiento estaba lleno de trocas que gastan gasolina como si sobrara. La vida seguía normal, como si el precipicio no viniera galopando. Al mediodía, doña Rosaura me trajo un café de olla y un burrito de la fonda de al lado. «Llevas horas, mijo. Come algo». «Gracias». No tenía que molestarse.
Sé que no tenía, pero te vi la cara de misión cumplida, y las misiones necesitan... Dudó un segundo y preguntó, ¿qué te hizo interesarte de repente, si se puede saber? Pensé mentir. Al final dije la verdad. Ayer vi algo en la sierra, algo que me hizo darme cuenta de que he estado dormido, que no he puesto atención a lo que de verdad importa. Doña Rosaura acercó una silla. Conozco esa sensación. Fueron 30 años maestra en Durango capital. Vi a los niños cada vez más desconectados del monte, pegados a la tele, a los videojuegos. Vi cómo quitaron las clases de ecología del plan de estudios porque lo importante es la economía y el empleo. Todos tan ocupados ganando dinero que olvidamos de dónde viene todo. ¿Cree que la gente puede cambiar? Pregunté. Cambiar de verdad, no solo hablarlo. Algunos sí, la mayoría no, no hasta que los obliguen. El ser humano es experto en hacerse el ciego hasta que el problema le pega en la cara. Hizo una pausa, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Cada persona que despierta, que ve claro y elige diferente, cuenta, aunque parezca gota en el océano. Vigilante dijo algo parecido, se me escapó. ¿Vigilante? Alguien que conocí, dije rápido. Alguien muy viejo, muy sabio. Me dijo muchas cosas que necesitaba oír. Doña Rosaura no insistió, solo asintió. Pues me alegra que estés aquí leyendo, aprendiendo, pensando. Eso ya es más de lo que hace la mayoría. Se levantó. Tómate el tiempo que quieras. Cerramos a las 6. Los días siguientes cayeron en una nueva rutina. Mañana cazaba, procesaba carne, arreglaba la cabaña. Tardes en la biblioteca, leyendo todo lo que caía en mis manos sobre temas ambientales. Noches sentado con la libreta tratando de encontrar la forma de convertir el mensaje de vigilante en algo que la gente pudiera escuchar. El problema era que ya no sabía hablar con personas. 5 años de soledad me habían oxidado. ¿Y quién iba a creerle a un ermitaño exmilitar que decía haber hablado con un chaneque moribundo? 8 días después de la muerte de Vigilante, estaba en la carnicería dejando 2 venados cuando don Chuy me soltó la pregunta que lo cambió todo. Miguel, ¿tú sabes de rastreo? Algo, dije con cuidado. Mi nieto está en los Scouts. Buscan a alguien que les enseñe habilidades de campo, rastreo, supervivencia. El profe que tenían se fue del pueblo. Pensé en ti. Todo mi instinto gritó que dijera que no, que siguiera escondido, que no me involucrara, menos con niños. Pero pensé en Vigilante, en la promesa, en plantar semillas. ¿Cuándo? Pregunté. El rostro de don Chuy se iluminó. ¿De veras? Se reúnen los sábados en el salón parroquial. Te paso el teléfono del jefe de tropa. Va, dije, con el estómago revuelto. Yo le entro. El sábado siguiente me planté frente a 12 chamacos de entre 11 y 14 años que me miraban entre curiosos y desconfiados. El jefe de tropa, un maestro joven llamado Roberto Torres, me presentó como un experto en el monte que nos va a enseñar técnicas avanzadas. Apenas había dormido. Ensayé 1000 veces qué decir. Quería salir corriendo, pero había hecho una promesa. Soy Miguel Carrillo. Empecé con la voz más ronca de lo normal. Les voy a enseñar a leer el monte, a rastrear animales, a moverse sin hacer ruido, a ver lo que la mayoría no ve. Un morrito levantó la mano de inmediato. ¿Ha rastreado algo peligroso? ¿Oso? ¿Puma? Sí, dije. Y algo que la mayoría de la gente no cree que exista. 12 pares de ojos se abrieron como platos. ¿Qué fue? Preguntó otro. Respiré hondo. Pensé en Vigilante, en la promesa de llevar sus palabras. No era como lo había planeado, pero tal vez era el momento. Los niños aún no han aprendido a cerrar la mente. Antes de contarles, necesito que entiendan algo. El monte no es solo un lugar para jugar o sacar madera. Es casa de seres que estaban aquí mucho antes que nosotros y tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Y ahorita les estamos quitando esa casa. Talamos sus bosques, contaminamos su agua, cambiamos su clima. Lo hacemos tan rápido que no alcanzan a adaptarse. Vi confusión, pero también interés. Roberto me miraba atento. La semana pasada, seguí, rastreé algo en la sierra. Algo que yo tampoco creía que existiera. Y lo encontré moribundo. No solo de viejo, sino porque ya no tenía a dónde ir que estuviera a salvo de los humanos y sus máquinas. ¿Qué era? Preguntó el mismo morrito, inclinándose. Lo llaman chaneque. Yo lo llamo Vigilante. Y antes de morir me dijo cosas sobre la humanidad que todos necesitamos escuchar. Sobre todo ustedes, porque ustedes van a heredar el mundo que estamos dejando.
El salón se quedó en silencio total. Hasta Roberto estaba inclinado hacia adelante, entre escéptico y fascinado. Vigilante vivió 102 años, continué. Vio todo el siglo XX. Nos vio pasar de mulas y machetes a camionetas y motosierras y fábricas que envenenan el cielo. ¿Y saben qué era lo que más le aterraba? No que estemos destruyendo el planeta por accidente, sino que lo estamos haciendo sabiendo. Que vemos el precipicio y seguimos de frente. Un muchacho mayor habló, desafiante. ¿De veras espera que creamos que habló con un chaneque? No me importa si me creen, dije con honestidad. Lo que importa es el mensaje. Venga de un chaneque, de un anciano moribundo o de una voz en mi cabeza, la verdad es la misma. Se nos está acabando el tiempo para cambiar cómo vivimos en esta tierra. Y ustedes van a pagar las consecuencias de las decisiones que mi generación y las de antes tomaron. Saqué la libreta con las palabras de vigilante y todo lo que había investigado. Les voy a enseñar rastreo y supervivencia como prometí. Pero también les voy a enseñar algo más importante. A ver el monte como un sistema vivo, no como un montón de recursos. A entender que estamos perdiendo. Y tal vez a ser la generación que por fin da la vuelta antes de caer al barranco. Los chamacos se quedaron callados, procesando. Luego el más pequeño, de unos 11 años, levantó la mano tímidamente. Diga, si el chaneque era real, y vivió tanto y vio todo eso, ¿qué quería que hiciéramos? ¿Tenía como un mensaje? Se me cerró la garganta. Sí, dije. Dijo que los humanos no somos malos, solo jóvenes y miedosos. Miedosos de cambiar, de dejar la comodidad, de admitir que nos equivocamos. Pero también dijo que tenemos grandeza, capacidad de amar, de sacrificarnos, de elegir diferente. Me pidió que recordara y que se lo contara a otros, para que tal vez alguien despierte a tiempo. El niño asintió serio, como si realmente entendiera. Los niños todavía tienen esa apertura. Entonces, dije, con la voz más firme, ¿quién quiere aprender a leer huellas? Todas las manos se levantaron. Las clases de rastreo se volvieron a algo fijo. Cada sábado nos veíamos en el salón o salíamos al monte detrás de la iglesia. Les enseñé a identificar huellas, excremento, marcas en árboles, a moverse sin romper una rama. Pero también les enseñé otras cosas, como la tala rasa afecta la calidad del agua río abajo, como la erosión se lleva la tierra fértil, como los animales desaparecen cuando su casa desaparece. Sobre las especies que se estaban apagando en estas sierras, no con estruendo sino poquito a poco, año tras año, mientras su casa se hacía más chica. A algunos chamacos les interesaba más que a otros. Unos cuantos seguro pensaban que estaba loco, sobre todo después del primer día que hablé de vigilante. Pero un grupo duro de 5 o 6 siempre regresaba, siempre preguntaban, siempre querían saber más. Uno de ellos era Miguelito Santos, 13 años, chaparrito para su edad pero filoso como navaja. Después de la tercera clase, mientras los demás subían a las camionetas de sus papás, se me acercó. «Profe Miguel», dijo titubeando. «He estado pensando en lo que dijo del chaneque vigilante, y en cómo estamos acabando con todo». «Sí», contesté mientras guardaba los materiales de rastreo. «Mi papá trabaja en maderería Cascada», bajó la voz. «Es motosierrista, tumba árboles, y lo oí hablando con sus compás la semana pasada de que los ecologistas quieren pararles el trabajo, que van a perder empleos. Pero se le trabó la lengua. Cuando usted nos enseña lo que se está perdiendo, me hace pensar que a lo mejor los ecologistas tienen razón. ¿Eso me hace mal, hijo?» Dejé de hacer lo que hacía y lo miré de frente. Era justo el momento del que habló vigilante, el punto donde alguien se despierta o vuelve a dormirse. «No», le dije firme. «Te hace alguien que piensa por su propia cabeza. Tu papá no es malo por talar. Está haciendo lo que tiene que hacer para darle de comer a su familia. Pero el sistema que lo obliga a escoger entre su trabajo y la salud del monte, eso es lo que está podrido. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Miguelito y se le quebró la voz de pura angustia. «Si paran la tala, la gente se queda sin trabajo. Si no paran, se acaba el bosque. De todos modos alguien pierde. Esa es la trampa», le dije. «Así nos han hecho pensar, todo o nada, empleo o medio ambiente. Pero Vigilante me enseñó que es una falsa elección. La pregunta de verdad es, ¿podemos encontrar una forma de vivir que no necesite destruir todo? ¿Podemos talar de manera sostenible, sacando solo lo que el monte puede volver a dar? ¿Podemos crear empleos que restauren en lugar de destruir? ¿Podemos?», preguntó el chamaco. «No lo sé», admití.
Pero sé que tenemos que intentarlo, porque el camino de ahora termina sin trabajo para nadie, y sin bosque para nadie tampoco. Miguelito asintió despacio, pensando. ¿Me cuenta más de Vigilante? ¿De lo que vio? ¿De lo que cree que debemos hacer? Claro que sí, le dije. Claro que sí. En un pueblo chico las noticias corren como pólvora. El ermitaño raro que decía haber hablado con un chané que ahora les enseñaba ecología a los scouts. Las reacciones fueron de todo tipo. Don Chui pensaba que estaba buenísimo. Su nieto de repente quería estudiar biología y ser guardabosques. Doña Rosaura empezó a venir a algunas clases, trayendo libros y artículos para completar lo que yo contaba. Roberto Torres, el jefe de tropa, me apoyaba con cautela, aunque yo sabía que le llovían preguntas de papás preocupados. Pero también empecé a recibir miradas en el pueblo, de esas que dicen alborotador o talador de árboles con hacha o peor. Algunos me soltaban indirectas de que la madera pone comida en la mesa y que mejor me acordara antes de llenarles la cabeza a los niños de pendejadas. La cosa explotó 3 semanas después, en la fonda. Estaba terminando de desayunar cuando se me plantó enfrente un tal Darío Prieto, supervisor de la maderera, grandote, colorado, con manos como mazos. «Tú eres el Carrillo», dijo fuerte para que todo el local oyera. «El mismo», contesté sin levantarme, manteniendo la calma. Ya había lidiado con hombres agresivos antes. «Tú eres el que les dice a los chamacos que la tala está destruyendo el planeta». Se acercó más. «Que somos unos malditos por hacer nuestro trabajo». «Nunca dije que nadie fuera malo», contesté parejo. «Dije que estamos tomando decisiones que tienen consecuencias». «Hay diferencia». «Una mierda», escupió. «Tú estás regando propaganda, llenándoles la cabeza a los niños de mentiras». Mi hijo llegó el otro día preguntándome si yo estaba matando la tierra. Tiene 12 años y lo hiciste sentir culpable de su propio padre. Todo el mundo en la fonda nos miraba. Era pueblo maderero. Casi todos trabajaban en la madera o vivían de quien lo hacía. Yo era el forastero. Siento que tu hijo se haya sentido así, dije con cuidado. Pero en lugar de enojarte conmigo, pregúntate por qué la verdad le incomoda. La ciencia es clara, Darío. Estamos talando más rápido de lo que el monte puede recuperarse. Eso no es propaganda. Eso es matemáticas. ¿Ciencia? Se burló. Yo sé lo que sé. Llevo 20 años en estos montes. Sé hacer mi trabajo de manera sostenible. Sé que reforestamos, que seguimos las reglas, que no somos los villanos que tú pintas. Sé que reforestan, dije. Pero un plantío no es un bosque. Es un cultivo. Y no mantiene la misma diversidad de vida. No almacena el mismo carbono. No da los mismos servicios que un bosque viejo. La cara de Darío se puso más roja. Tú te crees muy listo llegando con tus libros y tus palabras finas. Eres un soldado quemado jugando a ser maestro. No sabes nada de trabajo de verdad, de mantener una familia, de lo que cuesta sobrevivir en el mundo real. Algo frío se me asentó en el pecho. De sobrevivir sí sé, dije bajito. Sobreviví cosas que tú no te imaginas. Vi morir a mi mejor amigo porque no pude cargarlo lo bastante rápido por la selva. ¿Y sabes qué me dijo antes de irse? Haz que valga la pena, Miguel. Haz que el tiempo que te quede valga para algo. Me puse de pie, el desayuno olvidado. 4 años me escondí en el monte. Me dije que ya estaba acabado con el mundo, con la gente, con intentar cambiar algo. Luego conocí a alguien, a algo que nos observó durante un siglo entero y me dijo que nos estamos suicidando despacito pero seguro, y que la mayoría estamos demasiado ciegos o demasiado asustados para admitirlo. La fonda estaba muda. Darío me miraba, la rabia mezclada con algo más. Incertidumbre, quizá. Así que sí, seguí. Les estoy enseñando a los niños a ver claro, a entender que estamos perdiendo, a que tal vez, solo tal vez, sean la generación que tome decisiones distintas a las nuestras. Si eso me hace alborotador, pues ni modo. Prefiero ser alborotador que intentó algo a cobarde que se quedó callado. Tiré el dinero del desayuno en la barra y salí con las manos temblando de adrenalina. Atrás se oyeron murmullos, pero no volteé. Esa misma tarde subí otra vez al túmulo de Vigilante. Ya lo hacía cada pocos días. Revisaba que las piedras siguieran en su lugar. Me sentaba un rato en silencio, tratando de sentir que cumplía la promesa. Al llegar vi que ya había alguien. Una anciana indígena sentada en el suelo junto al túmulo, ojos cerrados. Vestía ropa tradicional, el pelo gris largo trenzado hasta la cintura. Me detuve, sin saber si acercarme o dejarla en paz. Pero abrió los ojos y me miró directo.
como si supiera que estaba ahí desde siempre. «Tú eres el que levantó esto», dijo. No era pregunta. «Sí», contesté con cuidado. «Encontré a alguien aquí, alguien que murió. Quería darle dignidad». La mujer me observó largo rato. «Soy Sara Oso Blanco. Soy de la nación Tarahumara. Aunque el gobierno de ustedes no reconozca que siguen siendo nuestras tierras». Señaló el túmulo. «Ahora este es lugar sagrado. Hiciste bien honrando el paso de uno de los antiguos». El corazón me dio un brinco. «¿Usted sabe qué era esto?» «¿Qué encontré?» «Mi gente siempre ha sabido de los guardianes del bosque», dijo sencillo. «Nosotros los llamamos Hikuri. Estaban aquí antes que nosotros y seguirían después, si los tuyos no se hubieran llevado todo». Se puso de pie con una agilidad que no esperaba en alguien de su edad. Entre mi gente corrió la voz. Que un hombre blanco encontró a uno de los antiguos moribundo, que se quedó con él, que escuchó, que cubrió su cuerpo con respeto. Eso es raro. Normalmente los tuyos o huyen o buscan trofeos. Me pidió que recordara, dije, que cargara sus palabras sobre la humanidad, sobre las decisiones que estamos tomando. ¿Y lo estás haciendo?, preguntó Sara. Estoy intentando, contesté. Les enseño a los niños. Leo. Aprendo. Trato de entender cómo una sola persona puede cambiar algo cuando todo el sistema está hecho para seguir triturando. Sara asintió despacio. Te estás preguntando mal. La pregunta no es cómo una persona cambia todo. La pregunta es, ¿cuál es mi parte? No tienes que salvar el mundo, Miguel Carrillo. Solo tienes que hacer tu pedazo. Eso mismo dijo Vigilante, contesté. Lo llamó plantar semillas. Pero no sé si las estoy plantando bien, ni si van a crecer, ni si hay tiempo. Tiempo nunca sobra, dijo Sara. Certeza nunca hay. Pero eso no nos da permiso de no intentarlo. Sacó de una bolsita de su cintura algo envuelto en tela. Lo desenvolvió. Un hermoso colgante de madera tallada. Un círculo con símbolos que no conocía. En un cordón de cuero. Esto es una bendición en nuestra tradición para que el viaje al otro mundo sea bueno. Lo puso encima del túmulo y habló en rarámuri palabras que no entendí. Cuando terminó se volvió hacia mí. Los antiguos se están yendo, Miguel. No solo de viejos, también de tristeza. De ver desaparecer todo lo que conocieron. Pero antes de irse, algunos están hablando con gente como tú. Gente que quizá escuche. No eres el primero ni serás el último. Pero podría ser de los que de verdad hacen algo con lo que les dijeron. ¿Qué debo hacer?, pregunté, oyendo la desesperación en mi propia voz. Lo que ya estás haciendo, dijo Sara. Enseña, di la verdad, planta semillas, conéctate con otros que están intentando cambiar las cosas. Y somos más de los que crees. Mi gente lleva 500 años peleando esta pelea. Hemos perdido casi todas las batallas, pero seguimos peleando porque ¿qué más nos queda? ¿Rendirse? ¿Dejar que se lleven todos sin testigos? Puso su mano en mi hombro y sentí calor. El antiguo eligió bien cuando te eligió. Estás lo bastante roto para entender la pérdida, lo bastante fuerte para cargar el peso y lo bastante terco para no rajarte cuando se pone difícil. Esas son las cualidades que importan. Tengo miedo, admití. Miedo a fallar. Miedo a que ya sea demasiado tarde. Claro que tienes miedo, dijo Sara. Cualquiera con juicio lo tiene. Pero el valor no es no tener miedo. Es actuar aunque te tiemblen las piernas. Es pararte aunque te estés cagando de miedo. Es plantar semillas aunque no sepas si van a crecer. Empezó a irse y se detuvo. El mes que viene hay una reunión. Grupos ecologistas, representantes indígenas, científicos, activistas, se están organizando para parar una ampliación grande de tala en la Sierra Madre. Deberías venir. Trae tu historia. Que otros escuchen lo que te dijo el antiguo. No sé si me van a creer, dije. Sara sonrió. Algunos sí, algunos no. Pero los que necesitan oírlo van a estar escuchando. Eso es lo que importa. Me dio fecha y lugar. Piénsalo. Las palabras del antiguo no deben quedarse guardadas en tu libreta. Deben hablarse, compartirse, plantarse en cuantas cabezas sea posible. Cuando se fue me quedé largo rato junto al túmulo, pensando en lo que había dicho. Hacer mi parte. El valor es actuar con miedo, que hay una red de gente que ya está peleando. Vigilante tenía razón. Los humanos tenemos grandeza. La había visto en Miguelito Santos cuestionando lo que le enseñaron en casa, en Doña Rosaura compartiendo su conocimiento, en Sara Oso Blanco manteniendo vivas las tradiciones sagradas, en los chamacos que seguían viniendo los sábados aunque sus amigos les dijeran ecologetas.
Las semillas se estaban plantando, despacito, una mente a la vez. Tal vez crecerían a tiempo, tal vez no. Pero yo había prometido intentarlo. Al irme toqué el túmulo una vez más. Estoy haciendo mi parte, vigilante, dije en voz alta. Ojalá sea suficiente. El viento movió los pinos y yo elegí creer que era una respuesta. La reunión de la que habló Sara fue en un salón comunitario en Chihuahua capital, a unas 3 horas del Salto. Casi no voy. La mañana del evento estuve 20 minutos sentado en la camioneta con las manos en el volante, gritándome que mejor me regresara a la cabaña. Había pasado 5 años evitando exactamente eso. Cuartos llenos de gente, pláticas, conexión. Pensar en pararme frente a desconocidos a contar la historia de vigilante me apretaba el pecho. Pero le había hecho una promesa a un ser que vivió 102 años. Mi incomodidad parecía una pendejada al lado de eso. El salón estaba más lleno de lo que esperaba. Unas 100 personas en sillas plegables. Reconocí los tipos al vuelo. Activistas con camisas de franela gastadas y botas de montaña. Representantes indígenas con ropa tradicional y moderna. Académicos con portafolios llenos de papeles. Unos periodistas con cámaras y grabadoras. Sara me encontró casi de inmediato. «¿Viniste?», dijo con verdadera calidez. No estaba segura. «Prometí», dije simplemente. «Bien». Me llevó hacia un grupo cerca del frente. «Hay gente que quiero que conozcas». En la siguiente hora me presentó a un chorro de personas. La doctora Elizabeth Mora, bióloga de vida silvestre que documentaba el declive de especies en la sierra. Don Santiago Río Azul, anciano tarahumara que llevaba décadas peleando contra la tala. Patricia Méndez, hija de doña Rosaura, que trabajaba con una organización ecologista. Periodistas, activistas, científicos, todos peleando distintos frentes de la misma guerra que describió Vigilante. Lo que más me pegó fue lo cansados que se veían. No solo físicamente, aunque algunos sí. Cansados del alma. Gente que llevaba años, décadas, peleando, viendo cómo las pequeñas victorias se las tragaban derrotas más grandes. Tenían la misma mirada que vi en los ojos de Vigilante. El agotamiento de ver algo valioso escaparse a pesar de todo lo que haces. El programa formal empezó a las 10. Varios ponentes presentaron datos de deforestación, extinción de especies, impactos climáticos. Los números eran brutales, peores que lo que había leído en la biblioteca. La Sierra Madre estaba perdiendo bosque viejo a velocidad acelerada. Hábitat crítico para tecolotes, salamandras, osos, se estaba fragmentando sin remedio. Carbono almacenado siglos en árboles antiguos se liberaba a una atmósfera que ya estaba hirviendo. Pero también hablaron de resistencia, demandas legales en curso, campañas de acción directa planeadas, alternativas de manejo forestal sostenible en desarrollo. Esta gente no se había rendido, aunque tenían todos los motivos. En el descanso del mediodía, Sara me encontró otra vez. «Hay micrófono abierto esta tarde», dijo, «para que la gente comparta sus historias, sus razones de estar aquí. Creo que deberías hablar». «No sé», la ansiedad volvió. «No soy bueno hablando en público y lo del chaneque. Van a pensar que estoy loco». «Algunos sí», aceptó Sara, «pero otros no. Y mira, esta gente está agotada. Han peleado tanto con tan poco que mostrar. Necesitan recordar por qué empezaron. Necesitan oír que esto no es solo estadísticas y políticas. Es sobre seres reales, vidas reales, pérdidas reales. La historia de Vigilante podría recordarles eso, darles fuerza para seguir». Pensé en las palabras de Vigilante, en plantar semillas, en hacer mi parte. «Va», dije. «Lo intento». Cuando empezó el micrófono abierto escuché varias historias. Una muchacha que había sido detenida por sentarse en árboles. Un ranchero viejo que hablaba de cómo los cambios de clima le estaban matando los cultivos. Un adolescente indígena que contó lo que se siente ver sitios sagrados arrasados por caminos madereros. Cada historia sumaba peso a las demás, pintando un mundo bajo asedio y gente tratando desesperada de proteger lo que quedaba. Al final Sara dijo mi nombre. Miguel Carrillo, de El Salto. Tiene una historia que necesita ser escuchada. Caminé al frente con las piernas temblando. Nunca sentí tanto miedo ni bajo fuego enemigo. Al menos en combate sabías quién era el enemigo. Me llamo Miguel Carrillo. Empecé con la voz ronca. Hace 6 semanas ni creía en los chaneques. En realidad no creía en casi nada. Solo existía, escondido en el monte, evitando gente, tratando de no pensar mucho. Saqué la libreta,
ya gastada de tanto leerla. Luego encontré huellas gigantes que no eran de ningún animal que yo conociera. Las seguí y encontré a alguien. A algo. Un ser de más de 2,40 metros, cubierto de pelo café rojizo, con ojos que tenían más inteligencia y conciencia que la mayoría de los humanos que he conocido. Se oyeron murmullos, escepticismo, curiosidad, quizá alguna mirada al cielo. Seguí. Estaba muriendo. Una herida grave, pero más que eso, era viejo. 102 años. Me dijo que había vivido todo el siglo XX, observándonos desde las sombras de estos montes. Y antes de morir me pidió que recordara lo que dijo, que cargara sus palabras a quien pudiera escuchar. Las manos me temblaban, pero leí igual de la libreta. Las palabras de vigilantes sobre ver desaparecer los bosques, sobre vernos correr hacia el precipicio sabiendo exactamente lo que hacíamos. Sobre la verdad terrible de que estamos destruyendo el mundo no por accidente, sino por elección. Nos llamó jóvenes, seguí, levantando la vista. Una especie joven que todavía está aprendiendo, que todavía comete errores terribles. Pero también dijo que tenemos grandeza, capacidad de amar, de sacrificarnos, de cambiar. Me suplicó que plantara semillas, que le contara a otros, que tal vez ayudara a alguien a despertar antes de que sea tarde. El cuarto estaba en silencio total. Ahora veía reacciones distintas. Algunos clavados, otros incómodos, unos cuantos pensando que estaba loco. No me importa si me creen lo del chaneque, dije, repitiendo lo que les dije a los scouts. Lo que importa es el mensaje. Se nos está acabando el tiempo. Los bosques se mueren. El clima cambia. Las especies desaparecen. Y lo sabemos. Dios nos ayude, lo sabemos. Pero seguimos actuando como si alguien más lo fuera a arreglar. Como si tuviéramos tiempo. Como si la economía o el empleo o la comodidad importaran más que la habitabilidad del planeta. Cerré la libreta. Vigilante murió solo en la sierra, el último de su especie en estos montes. Pasó un siglo viendo cómo destruíamos su casa, y con su último aliento intentó advertirnos que también estamos destruyendo la nuestra. Por eso estoy aquí. Por eso estoy parado frente a desconocidos contando una historia que me hace sonar loco. Porque le prometí a un ser moribundo que lo intentaría, que haría mi parte. Miré alrededor, buscando contacto visual con cuantos pude. Todos estamos aquí porque intentamos hacer nuestra parte. Peleas legales, documentación de especies, protección de sitios sagrados, enseñar niños, escribir artículos. A veces se siente sin esperanza. Se siente que gritamos contra un huracán. Pero Vigilante pasó 102 años observando y esperando. Y no se rindió. ¿Cómo podríamos nosotros? Volví a mi asiento con las piernas de gelatina y el corazón a mil. El silencio duró un buen rato, y luego alguien empezó a aplaudir. Otro más, y más, hasta que casi todo el salón aplaudía. No todos. Algunos seguían escépticos, pero suficientes. Después mucha gente se me acercó. Algunos querían detalles. ¿Dónde lo encontré? ¿Cómo era? Si tenía pruebas. Les dije que el lugar quedaría secreto. Sitio sagrado que merecía protección y privacidad. Pruebas solo tenía mi palabra y mi libreta, y con eso bastaría. Pero otros entendieron que los detalles importaban menos que el mensaje. La doctora Mora me habló de las especies que documentaba, de cómo a veces sentía que solo estaba registrando extinciones en vez de prevenirlas. Tu historia me recordó por qué empecé, dijo bajito. No por datos ni publicaciones, sino porque estas criaturas importan. Sus vidas importan. Gracias. Don Santiago me llevó aparte y me contó historias de su tradición sobre los guardianes del bosque, de cómo su abuelo había encontrado uno de joven y le había enseñado lecciones de vivir en equilibrio. Los antiguos se van, dijo, repitiendo a Sara. Pero están intentando enseñarnos antes de irse. Algunos escuchamos. Hasta algunos escépticos se acercaron, no a burlarse sino a platicar. Un periodista me hizo preguntas serias sobre cómo mi pasado militar influía en mi forma de ver los temas ambientales. Una activista quería saber si estaría dispuesto a contar mi historia en otras reuniones para sumar fuerza a las demandas legales. Cuando salí tenía una carpeta llena de materiales, contactos, eventos, investigaciones, planes estratégicos. Y algo menos tangible pero más importante, la sensación de que no estaba solo. Que había una red de gente peleando la misma pelea, plantando las mismas semillas, aferrándose a la esperanza contra todo. El regreso al Salto fue distinto al viaje de ida.
Salí de la cabaña sintiéndome aislado e inseguro. Regresé sintiéndome conectado a algo más grande que yo. Al llegar había 3 mensajes en el contestador que casi nunca uso. Doña Rosaura diciendo que el papá de Miguelito Santos quería hablar conmigo. Patricia Méndez diciendo que había estado en la reunión y quería platicar de llevar un programa de educación ambiental a El Salto. Y Sara Oso Blanco. Simple. Bien hecho, Miguel. El antiguo estaría orgulloso. Preparé café y me senté a la mesa con todo el material. Planes de demandas contra la ampliación de tala. Propuestas de manejo forestal sostenible. Programas educativos. Redes de activistas, científicos y líderes indígenas coordinando esfuerzos. Era abrumador, pero de otra forma. Ya no la parálisis de una sola persona frente a una tarea imposible, sino la complejidad de mucha gente trabajando junta hacia algo difícil pero posible. En las semanas siguientes me tiré de cabeza al trabajo. Seguí con los Scouts, ampliando el programa a temas ambientales más grandes. Empecé a ir a las reuniones del ayuntamiento, a levantar la voz sobre conservación, compartiendo datos e investigaciones. Trabajé con Patricia para meter materiales educativos en las escuelas, aunque algunos papás y directores se pusieron duros. Lo más sorprendente, me reuní con Darío Prieto, el supervisor que me enfrentó en la fonda. Resulta que su hijo era de los Scouts y el chamaco llegaba a la casa haciendo preguntas incómodas. Darío quería decirme que me callara, pero terminamos platicando 3 horas sobre manejo forestal sostenible, sobre cómo el sistema actual estaba destruyendo tanto los montes como la viabilidad a largo plazo de los empleos madereros. Mi abuelo era talador, dijo Darío tomando café en su cocina. Trabajó el mismo bosque 40 años, tala selectiva, dejando que las áreas se recuperaran. Vivió bien, nunca le faltó árbol. Luego llegaron las empresas grandes, trajeron la tala rasa, las cuotas, la mentalidad de ganancias trimestrales. Ahora talamos zonas que debían estar protegidas, solo para cumplir números. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, curioso de verdad. Darío conocía la industria desde adentro como yo nunca lo haría. Pelear por reglas distintas, dijo. Rotaciones más largas, bloques de tala más pequeños, protección del bosque viejo. Habrá menos empleos al principio, pero esos empleos van a durar. Con el sistema actual nos vamos a quedar sin trabajo en 20 años de todos modos. Aceptó venir a hablar con los Scouts sobre prácticas responsables. También empezó a platicar con otros taladores para formar un colectivo que empujara contra las prácticas más destructivas de la industria. Jamás lo hubiera imaginado, pero Darío Prieto se volvió uno de mis aliados más fuertes. 3 meses después de la muerte de Vigilante, subí otra vez al túmulo. Era finales de enero, la sierra cubierta de nieve, todo quieto y limpio bajo el invierno. Ya hacía esa peregrinación cada pocas semanas. Revisaba el sitio, me quedaba un rato en silencio, en meditación o lo que fuera. Esta vez llevé algo, una carta que le escribí a Vigilante contando todo lo que había pasado desde su muerte. El programa de Scouts que había crecido a 3 tropas. Las demandas legales que estaban frenando la tala en áreas críticas. El colectivo que había formado Darío. Las relaciones que había hecho con grupos ecologistas y líderes indígenas. Las semillas que empezaban a brotar. Leí la carta en voz alta junto al túmulo, el aliento haciendo nubes en el aire frío. No sé si me oyes, dije. No sé si hay algo después, si tu espíritu está en algún lado escuchando o si la muerte es solo silencio. Pero quiero que sepas que cumplí mi promesa. Recordé, cargué tus palabras, planté semillas, hice una pausa, mirando las piedras cubiertas de nieve. Me preguntaste si los humanos podíamos cambiar, si despertaríamos a tiempo. Todavía no sé la respuesta. El precipicio sigue ahí y seguimos corriendo hacia él. Pero algunos estamos pisando el freno. Algunos estamos intentando girar el volante. Tal vez no alcance. Probablemente no alcance. Pero lo estamos intentando. El viento movió los pinos y sacudió nieve de las ramas. En el silencio del bosque invernal, sentí una paz que no conocía desde antes de que muriera Jesús. No la paz de terminar. El trabajo estaba lejos de terminarse. La paz de tener propósito, de saber para qué estoy aquí y hacerlo. Gracias, dije bajito. Gracias por confiarme tu historia. Gracias por darme una razón para volver a vivir. Gracias por enseñarme que incluso al final, después de ver un siglo de destrucción, todavía podías tener esperanza. Yo cargaré esa esperanza, te lo prometo. Al empezar el descenso largo pensé en las últimas palabras de Vigilante. Que todo importa,
que la esperanza es pequeña como semilla en invierno pero está viva, que los humanos somos jóvenes, necios y asustados, pero también capaces de grandeza. Pensé en Miguelito Santos, que convenció a su escuela de empezar un programa de reciclaje. En Doña Rosaura, que convirtió su biblioteca en centro de educación ambiental. En Darío Prieto, que ahora enseñaba a otros taladores prácticas sostenibles. En Sara Oso Blanco, que llevaba décadas peleando por derechos indígenas y protección del medio ambiente y no se rendía. Semillas. Todas eran semillas plantadas en la tierra de un mundo que cambia. Algunas crecerían rápido, otras tardarían décadas, algunas quizá nunca, pero estaban ahí, esperando las condiciones adecuadas. Vigilante me había preguntado si los humanos podíamos cambiar. Todavía no tenía respuesta definitiva, pero podía decir esto: algunos lo estábamos intentando. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. 6 meses después de la muerte de Vigilante, estaba parado frente a un salón de actos lleno hasta el tope en el Salto. La maderera había propuesto una ampliación enorme en la última zona importante de bosque viejo de la región. Irónicamente, la misma sierra donde encontré a Vigilante moribundo. El salón estaba dividido, taladores y sus familias de un lado, ecologistas y ciudadanos preocupados del otro. La tensión se cortaba con cuchillo. Me habían pedido hablar los dos bandos. De alguna forma me había vuelto puente entre dos comunidades que normalmente se veían como enemigos. Darío estaba con sus trabajadores. Me dio un asentimiento de ánimo. Doña Rosaura sentada con el grupo ecologista, Patricia a su lado. Sara Oso Blanco estaba ahí con una delegación tarahumara. Y en el fondo vi a Miguelito Santos con su mamá. El chamaco había convencido a sus papás de venir a escuchar a ambos lados. Hace 6 meses, empecé, la voz resonando en el silencio. Conocí a alguien en esos montes que me cambió la vida. Alguien que había vivido ahí más de un siglo. Que había visto esos bosques crecer y florecer. Y había visto lo que les hemos hecho en unas pocas décadas. Les conté de Vigilante, sin detenerme mucho en lo del chaneque, enfocándome en el mensaje. Un siglo de observación. La verdad terrible de saber que destruimos y aún así elegirlo. La esperanza de que todavía podíamos cambiar de rumbo si lo intentábamos. La pregunta de esta noche, seguí, no es realmente sobre esta propuesta de tala. Es sobre qué clase de gente queremos ser. ¿Queremos ser la generación que tumbó los últimos bosques viejos porque era rentable a corto plazo? ¿O queremos ser la generación que por fin dijo basta y encontró otro camino? Miré a Darío y a sus trabajadores. Los taladores de este salón no son villanos. Son gente que trata de mantener a sus familias, que practica oficios que vienen de generaciones. Merecen respeto y merecen empleos. Luego miré a los ecologistas. Y los que pelean por proteger estos montes no son unos soñadores ingenuos. Son gente que entiende que hay cosas que una vez perdidas no vuelven. Ellos también merecen respeto. El verdadero villano, dije, es un sistema que nos obliga a escoger entre el sustento y los sistemas que sostienen la vida. Que trata a los bosques como inventario en vez de ecosistemas vivos. Que mide el valor solo en metros cúbicos y ganancias trimestrales. Saqué el colgante que Sara había puesto en el túmulo. En la tradición indígena las decisiones se toman pensando en la 7ª generación. ¿Qué mundo les estamos dejando a los nietos de nuestros nietos de nuestros nietos? ¿Tendrán bosques donde caminar? ¿Agua limpia para tomar? ¿Clima estable para vivir? El salón estaba en silencio. Veía cabezas asintiendo, otros incómodos. Todos al menos escuchando. No digo que paremos toda la tala, seguí. Digo que la hagamos diferente. Rotaciones más largas, tala selectiva, protección del bosque viejo y hábitat crítico, empleos que duren porque trabajamos con la capacidad del monte de recuperarse, no contra ella. Miré alrededor buscando ojos. Vigilante vivió 102 años. La mayoría de nosotros seremos afortunados si llegamos a 80. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Qué semillas vamos a plantar? ¿Qué mundo vamos a dejar? Alguien me dijo una vez que no tenemos que salvar el mundo. Solo tenemos que hacer nuestra parte. Esta es nuestra parte. Esta decisión esta noche en este salón. Podemos seguir haciéndolo de siempre y obtener los resultados de siempre. O podemos elegir algo distinto. Algo más difícil quizá, pero algo que tal vez sí tenga futuro. Me aparté del micrófono. Eso es todo lo que tengo que decir. Decidan lo que decidan. Decidan pensando en la 7ª generación. Decidan como si importara, porque importa. Todo importa.
La votación esa noche no salió exactamente como querían los ecologistas, pero tampoco como quería la maderera. Se llegó a un acuerdo, tala limitada en ciertas zonas con protecciones estrictas para los rodales de bosque viejo y hábitat crítico de fauna. No era perfecto, pero era distinto. Era mejor. Después de la reunión, gente de ambos lados se me acercó. Unos a agradecer, otros a discutir, todos al menos metidos en la plática. La división no desapareció, pero se suavizó. La gente empezó a hablar cruzando la línea, buscando terreno común. Miguelito Santos me alcanzó cuando ya me iba. «Profe Miguel», dijo. «Mi papá dijo que le diga que todavía piensa que está usted loco, pero que quizás sea la clase buena de loco». Me reí, sorprendiéndome a mí mismo. Me lo tomo como cumplido. Y también dijo, continuó Miguelito más serio, que le alegra que alguien esté pensando en la séptima generación, aunque le complique el trabajo. De regreso a casa esa noche pensé en la pregunta de Vigilante. ¿Podemos los humanos cambiar? La respuesta, me di cuenta, no era sencilla. Algunos sí, algunos lo haríamos. Algunos ya lo estábamos intentando. No éramos todos, y quizá no fuera suficiente, pero era algo. Y a veces algo es todo lo que puedes pedir. Un año después estaba de nuevo frente al túmulo de Vigilante una mañana soleada de octubre. Exactamente un año después del primer encuentro. Las piedras seguían en su lugar, ahora cubiertas de musgo y hojas de otoño. El colgante de Sara seguía arriba, desgastado pero entero. «Ha pasado un año», dije en voz alta. Ya era mi ritual. Pensé que querría saber en qué se convirtieron tus semillas. Le conté a Vigilante del programa educativo que ya llegaba a 6 escuelas de la región, del colectivo de manejo forestal sostenible que había formado Darío y que de verdad estaba influyendo en políticas, de las protecciones legales ganadas para hábitat crítico, de la tropa de scouts que había crecido a 30 chamacos, muchos convertidos en defensores apasionados del medio ambiente. Miguelito Santos ya está aplicando a universidades, dije. Quiere estudiar biología de vida silvestre. Me dijo que es por lo que tú me enseñaste, y por lo que yo le enseñé a él. Tus palabras siguen vivas, Vigilante. Crecen, se esparcen, hacen diferencia. Hice una pausa, pensando en todos los cambios en mi propia vida. Ya no me escondo. Ya no soy el soldado roto que vivía solo en el monte, con miedo de conectar con la gente. Ahora soy parte de algo. Parte de una comunidad, de un movimiento, de una pelea que vale la pena. El viento movió los pinos y sonreí. Tenías razón, sabes, sobre que los humanos tenemos grandeza. La he visto este año en niños haciendo preguntas difíciles, en trabajadores exigiendo mejores prácticas, en activistas que nunca se rinden, en ancianos indígenas compartiendo sabiduría antigua. Somos jóvenes y necios y asustados, como dijiste, pero también somos capaces de cambiar. Algunos, por lo menos. Puse la mano en el túmulo, sintiendo la piedra fría. Te extraño, Vigilante. Ojalá hubieras vivido para ver esto, pero quizá de alguna forma sí lo viste. Tus palabras están vivas. Tu esperanza está viva. Las semillas que me pediste plantar están creciendo. Y te prometo esto, continué, la voz fuerte y clara. Seguiré plantándolas. Seguiré contando tu historia. Seguiré peleando por la séptima generación, por los montes, por el futuro. No porque crea que vamos a ganar seguro, sino porque tú me enseñaste que intentar importa, que todo importa. El sol se coló entre las copas y bañó el túmulo de luz dorada. Y en ese momento sentí lo que solo puedo describir como paz. No la paz de una batalla ganada, sino la paz de una batalla aceptada. La paz de saber cuál es tu propósito y vivirlo. Vigilante me había preguntado si los humanos podíamos cambiar. Después de un año de observar, intentar, pelear, plantar semillas, tenía mi respuesta. Podíamos. Algunos lo haríamos. Y eso tendría que bastar, porque al final, como dijo Vigilante con su último aliento, todo importa. Todo.